Hoy nos sumergiremos en una historia extraordinaria. El hombre que vivió más tiempo de la historia. Matusalén es un personaje que envuelve mucha curiosidad, ya que en la Biblia no se menciona mucho sobre él, pero aún así, lo que despierta la curiosidad es la cantidad de años que vivió. ¿Cuántos años fueron? ¿Cómo murió? ¿Cómo vivió? Quédate conmigo hasta el final de este video para enterarte de cuál fue la vida más larga de la historia y por qué Dios le dio tantos días en esta tierra. En los anales de la antigüedad se alza una generación cuyas vidas se entrelazan con los hilos del tiempo de una manera extraordinaria. Desde Adán, el primer hombre, hasta Matusalén, un nombre que resuena en la eternidad de los relatos bíblicos, esta línea generacional está marcada por una longevidad sin paralelo, desafiando las convenciones del envejecimiento y la mortalidad. Adán, el progenitor de la humanidad, contempló el amanecer de los días en la tierra durante 930 años. Set, su hijo, heredó este legado de longevidad, caminando sobre la faz de la tierra por 912 años. Generación tras generación, desde Enós hasta Cainán, la duración de la vida humana se estiraba como un río que fluye sin fin, alcanzando edades que parecían desafiar toda lógica y comprensión. Jared, hijo de Mahalaleel, vivió 962 años, una existencia que abarcó siglos y eras. Y luego, en medio de esta estirpe de ancianos, surgió un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de longevidad: Matusalén. Durante casi un milenio completo, Matusalén permaneció en la tierra, una figura colosal que desafiaba las nociones convencionales de tiempo y mortalidad. Matusalén emerge de las páginas de la Biblia como un enigma envuelto en misterio y longevidad. Su nombre resuena a lo largo de los pasajes sagrados, destacando como uno de los pilares de la antigüedad bíblica. La mención de sus más de 900 años de vida desafía las nociones convencionales de longevidad y mortalidad, convirtiéndolo en un punto focal de asombro y especulación. Imagínate, un hombre que vivió casi 10 siglos en un mundo que apenas comenzaba a registrar sus primeros compases históricos. La mera mención de su nombre evoca imágenes de sabiduría ancestral y una conexión directa con los tiempos primordiales de la creación. En un contexto donde la brevedad de la vida humana era la norma, la longevidad de Matusalén lo eleva a una categoría aparte, desafiando las leyes naturales y suscitando preguntas sobre la naturaleza misma de la existencia. ¿Qué condiciones, qué circunstancias podrían haber permitido a este hombre vivir tantos años? ¿Fue su longevidad un don divino, una manifestación de la gracia de Dios en la tierra? Las historias y tradiciones que rodean a Matusalén se han tejido con hilos de leyenda y mito a lo largo de los siglos, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia y perseverancia ante las vicisitudes del tiempo. Su figura trasciende los límites de la historia bíblica para convertirse en un arquetipo de la humanidad en su búsqueda eterna de significado y trascendencia. Al explorar la vida y el legado de Matusalén, nos adentramos en un mundo donde lo divino y lo humano se entrelazan en una danza cósmica de tiempo y eternidad. A través de él, nos enfrentamos a preguntas profundas sobre la naturaleza de nuestra propia existencia y el papel que desempeñamos en el vasto tapiz del universo. Orígenes familiares de Matusalén. Antes de poder explorar a Matusalén, debemos conocer sus orígenes. Matusalén nació de Enoc, un hombre que, según la Biblia, caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Entonces, Enoc desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Esta ascendencia divina otorga a Matusalén una posición especial dentro de la genealogía bíblica. Además, como abuelo de Noé, el hombre elegido para construir el arca y preservar la vida durante el diluvio, Matusalén está conectado directamente con uno de los eventos más significativos en la historia bíblica. Después de esto, Enoc vivió en comunión con Dios 300 años y tuvo más hijos e hijas. Génesis 5:22. Enoc es reconocido en la Biblia como un hombre de fe excepcional, lo que agrega un sentido de divinidad a la genealogía de Matusalén y sugiere una conexión especial con lo divino desde el momento de su nacimiento. Enoc vivió en comunión con Dios un total de 365 años. Génesis 5:23.
La relación de Matusalén con Enoc, quien vivió una vida dedicada a Dios, podría haber influido en su propio carácter y camino espiritual, estableciendo las bases para su papel dentro de la narrativa bíblica y su legado como uno de los personajes más longevos mencionados en las Sagradas Escrituras. La mención de Enoc, su abuelo, quien fue llevado al cielo por Dios sin experimentar la muerte, resalta aún más la conexión divina en la línea genealógica de Matusalén, añadiendo un aire de misterio y trascendencia a su historia. El hecho de que Matusalén engendrara a Lamec, quien a su vez fue padre de Noé, conecta directamente la línea genealógica de Matusalén con uno de los eventos más importantes en la narrativa bíblica, el diluvio universal, resaltando su importancia dentro de la historia sagrada. Pero dejaremos su influencia sobre Noé para más adelante. Primero hablemos un poco sobre la vida de Matusalén. La vida de Matusalén se desarrolló en un período turbulento de la historia bíblica, marcado por la corrupción y la maldad. Según el relato bíblico, la humanidad se había alejado de Dios, sumergiéndose en la depravación y la violencia, y se encubrieron los campos de la tierra, y la maldad se multiplicó sobre la faz de la tierra. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6, 11, 12. Esta cita muestra el contexto de corrupción y maldad en el que vivía Matusalén, lo que resalta aún más la importancia de su longevidad como un signo de esperanza en tiempos difíciles. En este contexto, la longevidad de Matusalén adquiere un significado simbólico, como un faro de esperanza en medio de la oscuridad moral que rodeaba a su generación. Y engendró Matusalén a Lamec, vivió después de haber engendrado a Lamec 782 años, y engendró hijos e hijas. Génesis 5:25. Matusalén vivió en una época en la que la humanidad había perdido su rumbo espiritual, sumida en la corrupción y la maldad. El hecho de que Matusalén viviera casi 10 siglos en un mundo marcado por la corrupción y la maldad resalta aún más su papel como un testimonio viviente de la fidelidad y la gracia de Dios, incluso en medio de la depravación humana. Todos los días de Matusalén sumaron 969 años, y murió. Génesis 5:27. El tiempo que Matusalén pasó viviendo durante la vida de Enoc, un hombre justo y piadoso que caminó en comunión con Dios, podría haber tenido un impacto significativo en su propia vida y fe, preparándolo para enfrentar los desafíos morales y espirituales de su tiempo, con fortaleza y determinación. A lo largo de su vida, Matusalén fue testigo de eventos trascendentales que dejaron una marca indeleble en la historia bíblica y en la humanidad. Uno de los eventos más destacados es el nacimiento de su hijo Lamec, quien a su vez fue padre de Noé, una figura central en el relato del diluvio universal y la preservación de la humanidad. Y vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Génesis 5:25. Este pasaje muestra el momento en que Matusalén engendra a Lamec, lo que lo conecta directamente con la línea genealógica que culminaría en Noé, un hombre justo que encontró gracia delante de Dios y fue elegido para construir el arca y preservar la vida durante el diluvio. Además del nacimiento de Lamec, se le atribuyen a Matusalén diversas leyendas y tradiciones que lo retratan como un hombre sabio y justo, que posiblemente desempeñó un papel crucial en la preservación de la fe y la moralidad en su época. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre sus acciones o enseñanzas, su longevidad y su papel como antepasado de Noé sugieren una influencia significativa en el curso de la historia humana. Aunque no se registra en la Biblia, es de suponer que Matusalén influenció de gran manera a Noé. Al final de cuentas, esto era lo común en esa época, que el abuelo le transmitiera conocimiento a su descendencia. Es creíble imaginar que Matusalén, como un hombre de edad avanzada y con una vida marcada por la fidelidad a Dios, habría sido una figura venerada y respetada en su familia, incluido su nieto Noé. Su longevidad excepcional habría proporcionado un testimonio viviente de la fidelidad y el poder de Dios a lo largo de las generaciones, lo que habría dejado una impresión duradera en Noé y en los miembros de su familia. Matusalén, como anciano sabio y piadoso, habría sido una fuente natural de consejo y orientación espiritual para Noé y para los miembros más jóvenes de la familia.
podría haber compartido historias de la creación, la caída del hombre y los primeros tiempos de la humanidad, transmitiendo así una comprensión más profunda de la relación entre Dios y el hombre. En estas enseñanzas, Matusalén habría enfatizado la importancia de la fe en Dios, la obediencia a sus mandamientos y la necesidad de estar preparados para cualquier eventualidad, incluidos los juicios divinos. Además, es plausible que Matusalén haya compartido visiones o revelaciones que pudo haber recibido de Dios sobre eventos futuros, como el diluvio universal. Como hombre que caminaba en comunión con Dios durante casi un milenio, Matusalén podría haber sido un receptor de las advertencias divinas sobre la inminente destrucción del mundo debido a la maldad y la corrupción. Estas advertencias habrían servido como un llamado a la acción para Noé y su familia, instándolos a prepararse espiritual y físicamente para el evento catastrófico que se avecinaba. Esto pudo haber impactado de gran manera en su descendencia. Se especula que incluso Matusalén y sus enseñanzas encaminaron a su familia a que no se contaminara con la maldad del mundo, haciendo así a Noé libre de la maldad para poder ser parte del plan divino de Dios. El diluvio universal y el arca de Noé son elementos centrales en la narrativa bíblica del libro de Génesis, capítulos 6 al 9. Según este relato, la humanidad se había vuelto extremadamente corrupta y malvada, y Dios decidió enviar un diluvio para destruir toda forma de vida en la tierra, excepto la que se encontraría en el arca construida por Noé. El arca de Noé era una enorme embarcación que Noé fue instruido por Dios a construir para preservar la vida durante el diluvio. La Biblia describe detalladamente las dimensiones del arca: 300 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Estaba construida de madera de gofer y tenía 3 pisos, con compartimentos para animales y provisiones. Noé, junto con su familia, recibió la tarea de reunir a parejas de animales de cada especie para llevarlos al arca, de modo que pudieran sobrevivir al diluvio y repoblar la tierra una vez que las aguas retrocedieran. Además, Noé recibió instrucciones de Dios para llevar provisiones suficientes para su familia y para los animales durante su estadía en el arca. Cuando el diluvio llegó, llovió durante 40 días y 40 noches, cubriendo toda la tierra con agua y destruyendo toda forma de vida terrestre. El arca de Noé, sin embargo, flotaba sobre las aguas, protegiendo a Noé, a su familia y a los animales del juicio divino. Después de que las aguas retrocedieron, el arca finalmente descansó en las montañas de Ararat, y Noé liberó a las aves y a los animales para repoblar la tierra. El arca de Noé y el diluvio universal son considerados por muchos como eventos históricos y teológicos significativos, que ilustran la justicia y el juicio de Dios, así como su misericordia y su capacidad para preservar la vida. En las tradiciones judía, cristiana e islámica, el relato del arca de Noé es ampliamente conocido y enseñado como una lección sobre la importancia de la obediencia a Dios y la confianza en su providencia. La Biblia describe la muerte de Matusalén de manera muy concisa en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 27. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Esta declaración breve es la única información que se nos da sobre el final de la vida de Matusalén en las Escrituras. La muerte de Matusalén marca el fin de una vida extraordinariamente larga, según el relato bíblico. Vivir 969 años lo convierte en el hombre más longevo mencionado en la Biblia. A lo largo de sus muchos años en la tierra, Matusalén habría sido testigo de innumerables cambios y eventos en el mundo antiguo, desde la creación hasta los tiempos de Noé. Aunque la Biblia no proporciona detalles adicionales sobre las circunstancias de su muerte, la longevidad de Matusalén y su papel como antepasado de Noé lo convierten en una figura de importancia significativa en la narrativa bíblica. Su vida extraordinaria sirve como un recordatorio de la soberanía y el poder de Dios sobre la vida y la muerte, así como un testimonio de la fragilidad y la fugacidad de la vida humana en comparación con la eternidad divina. Cuéntanos, ¿por qué crees que la descendencia de Adán fue tan longeva? ¿Acaso fue Dios quien decidió darles ese tiempo en la tierra? ¿O crees que fueron los residuos de la gracia de Dios
que pasó de Adán hasta su descendencia. Como recordarán, Adán vivía en el paraíso, así que pudo haber influido eso en su largo tiempo. Háznoslo saber en la sección de abajo. Para nosotros es muy importante tu participación en este canal. Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí, y que Dios te bendiga.